Muy buenos días, profesora Erika, público. Bueno, en el día de hoy vamos a hacerle una pequeña entrevista a una de nuestras ciudadanas, en este caso a nuestra señora Luz Marina Lara. La entrevista va a tratar sobre las guerras comunistas en Colombia. Le voy a hacer 5 preguntas interpretativas y 5 preguntas argumentativas. En donde en las interpretativas le voy a leer un pequeño texto y le voy a dar algunas opciones para que ella me dé la respuesta correcta. Entonces, señora Luz Marina, vamos a empezar con la primera pregunta. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, son un movimiento revolucionario de carácter político-militar. Nació en 1964 en las montañas del sur del Tolima, en Marquetalia. Se constituyó una especie de república independiente, conformada por unos 50 hombres a la cabeza de Manuel Marulanda, tiro fijo, primer jefe en esta guerrilla. De lo anterior podemos deducir que a. El anterior suceso es estimado un imaginario de los historiadores colombianos. B. Lo relatado es considerado el origen de la guerrilla en Colombia. C. Es el surgimiento de movimientos paramilitares en Latinoamérica. Y D. Es la aparición del narcotráfico en el país. Ven, lo relatado es el origen de la guerrilla en Colombia. Muy bien, señora Luz Marina. La segunda. Además de las FARC, en 1964 apareció el Ejército de Liberación Nacional, ELN, conformado inicialmente por combatientes universitarios y miembros radicales del Partido Liberal. Décadas posteriores, debido a la influencia de la URSS y Cuba, surgieron otros movimientos como el Ejército Popular de Liberación, EPL, el M-19 y la Unión Patriótica, brazo político de las FARC. Los anteriores grupos, al margen de la ley, son la demostración de a. La violencia política y partidista presente en la historia colombiana. B. La intervención de las fuerzas extranjeras imperialistas. C. La posibilidad de una salida política al conflicto. O D. El inicio de un proceso de paz sostenible en el tiempo. A. La violencia política y partidista en Colombia. Muy bien. La tercera. Mientras el ELN tiene raíces en la teología de la liberación, en las enseñanzas de Camilo Torres Restrepo, un cura excepcional, y en la idea de resistir y acompañar más que en la urgencia del poder, las FARC nacen las autodefensas campesinas por iniciativa política y militar de Manuel Marulanda Vélez, que la convirtió en un ejército y en una amenaza real a la democracia desde los años 50. Con lo anterior podemos afirmar que Camilo Torres Restrepo fue a. Inspiró los ideales revolucionarios del ELN. B. Un cura que solo estaba en un grupo paramilitar solo por espiar los movimientos de la guerrilla. C. Un paramilitar que peleaba por la igualdad de la humanidad, pero más que eso quería el poder mayor. O D. Líder del grupo paramilitar ELN que acechaba familias y atormentaba al país. La inspiró los ideales revolucionarios del ELN. Sí, señora. ELN. En la 4. El 26 de septiembre del 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, con un total de 578 compromisos, pero hasta el momento muchos de estos no se han cumplido. Y prueba de esto es que al menos 3.000 miliciados han regresado a la lucha armada, un hecho que constituye una gran amenaza para las bases del acuerdo, y la han anhelado la paz para el país. De lo anterior podemos decir que a. No se han cumplido los compromisos del acuerdo de paz porque el actual gobierno en campaña prometió destrozarlos. B. No se han cumplido los compromisos del acuerdo de paz porque el actual gobierno en campaña no ha querido cumplirlos. C. Los grupos paramilitares están aterrorizando nuevamente al país para que los tomen en serio. O D. El acuerdo de paz que se está descumpliendo es porque los grupos paramilitares le siguen haciendo daño a las personas porque se cansaron de ser discriminados. ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta 4, señora Luz Marina? Los compromisos que tanto la guerrilla como el gobierno hablaron para que haya paz no se han cumplido, entonces seguimos en lo mismo. Sí. La quinta pregunta
es, de los millones de colombianos que vivían en territorios controlados por los rebeldes, muchos todavía esperan la llegada de carreteras, escuelas y electricidad. La promesa del gobierno de apoyar al desarrollo rural fue una de las grandes motivaciones para que la guerrilla se desarmara. De lo anterior podemos decir que muchos de los colombianos que viven en sus tierras después del acuerdo de paz siguen esperando lo prometido. B. Estos colombianos que están en sus tierras se están desesperando porque la guerrilla los está atormentando. C. Están desplazando a los colombianos de sus tierras solamente para darles miedo. O D. El gobierno, al ver todas estas cosas, no hace absolutamente nada porque en realidad no le importa. C. ¿Por qué? Porque otra vez lo mismo, tanto el gobierno les promete y no les cumple y tampoco se acuerda de por allá de esos pueblos que están abandonados y la guerrilla se aprovecha de eso para desplazarlos y quitarles sus tierras. Muy bien, señora Luz Marina. Bueno, ahora pasamos a las preguntas argumentativas. En este caso, a la señora Luz Marina le voy a leer un texto. Estas preguntas van a ser abiertas. De acuerdo al texto, ella me va a responder lo que piensa. Entonces, señora Luz Marina, empezando. En Colombia, la guerra contra el narcotráfico empieza el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ordenado por el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, lo que determinó la expedición de la ley de extracción contra los narcotraficantes firmada en el gobierno de Julio César Turbay. Luego se promulgó el Estatus Nacional de Autodefensas, Estupefacientes, Ley 30 de 1986. Señora Luz Marina, ¿usted considera que con la expedición de las normas mencionadas se ha combatido el narcotráfico en nuestro país? Sí, si las normas y las leyes que se han expedido combatieran directamente el narcotráfico, pero a simple vista se ve que nada de eso se ha cumplido, entonces seguimos en la misma lucha. Bueno, la segunda. La corrupción política dejó de ser un tema centrado solo en algunos países y protagonizado por las capas inferiores de la administración pública, en un modo cada vez más desigualdado y anómico. Es un problema que golpea en todas las esferas y que llega a las máximas autoridades del Estado. ¿Cuál considera usted que es la causa principal de la corrupción, especialmente en la política? La principal causa de la corrupción en Colombia es la falta de conciencia social y parte de la clase política, donde solo importan los intereses de unos pocos y ¿qué? De unos pocos en Colombia. La 3. Mencionan algunos que Paulo Escobar no fue ni promotor del negocio ni con su muerte desapareció el narcotráfico. Podría decirse que en Colombia ha sido una actividad recurrente durante los últimos 50 años. La droga ha sido el combustible de nuestra guerra interna porque le da fuerza económica a los grupos armados. Y eso luego se traduce en compra de armas y ampliación de ejércitos. ¿Cree usted que existe alguna relación directa o indirecta entre el narcotráfico y los grupos al margen de la ley? Sí, existe, sí, por supuesto, el poder que tiene el narcotráfico. Invade todos los sectores sociales, como sociales, políticos, ¿qué más? Políticos, corrientes. Bueno. Y grupos dentro de fuerzas de la ley. Los grupos armados al margen de la ley no son la excepción. La 4. Una situación que hay que tener clara es la causa del negocio del narcotráfico y otra muy diferente, los pequeños cultivadores de la hoja de coca, que lo hacen por pura necesidad extendida desde la visión del abandono estatal hacia el campo colombiano,
del desconocimiento de la pobreza y una dejadez en materia de salud, educación, vivencia y trabajo digno. Usted, ¿en qué aspectos cree que se diferencia el narcotráfico y los cultivos pequeños de coca? Bueno, la diferencia es que son unos porque la pobreza es tan grande que las mismos dueños de todo eso del narcotráfico se aprovechan de las personas más vulnerables que hay en Colombia y por eso se ven obligados. Bueno, y para terminar con la pregunta número 5. La historia de Colombia ha estado marcada por el conflicto armado reforzado en los siguientes años, por el narcotráfico, el narcoterrorismo, la aparición de nuevos actores políticos armados, paramilitares, dentro de un escenario donde se justifica el uso de la violencia bajo el discurso de conseguir cambios sociales. Así pues, las luchas partidistas han estado encaminadas a favorecer la clase media y su afán por llegar al poder. B. Los acuerdos entre conservadores y liberales, sumado a la solvencia económica, determinaron un periodo de radicalización entre movimientos políticos. C. La desigualdad socioeconómica, la lucha por el poder y la corrupción han sido el caldo donde se cuecen las dinámicas sociales y políticas del país, o de las reformas constituidas del finales del siglo XX y principios del siglo XXI han sugerido cambios a la estructura socioeconómica del territorio nacional. La B, las desigualdades socioeconómicas, políticas y... Esa es la C. Entonces, pero está bien. Bueno. La C. Las desigualdades sociales, socioeconómicas, la lucha por el poder y la corrupción. Muy bien. Bueno, ya terminando aquí nuestras preguntas, le agradecemos a nuestra ciudadana Luz Marina Lara por acompañarnos. Hicimos 5 preguntas interpretativas y 5 argumentativas, las cuales 4 fueron libres y la última fue con opciones. Entonces nos vemos en una próxima. Que tengan una muy linda tarde. Gracias, mi amor.